Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales. Puede que sea una de sus menos favoritas, pero no menos importante, ¿cierto? Pues bien, daré lectura a la frase de la semana que dice: el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino. Dicho esto, el tema de clase, que es personajes destacados del Ecuador. Ya ve, no es menos importante. Es muy importante que conozcamos a nuestros personajes más destacados en la historia de nuestro país. Sin embargo, recordemos lo aprendido, mi parte favorita de la clase. Anteriormente aprendimos que todos los sectores se complementan. ¿Qué sectores estamos hablando? De los sectores económicos, el sector primario, el sector secundario y el terciario. Cada uno de ellos tiene sus características propias. Por ejemplo, el sector primario se caracteriza por extraer los productos de la naturaleza. El sector secundario en transformar esos productos y por último el terciario en ofrecer una prestación de servicios, ya sea de bienes tangibles o intangibles. Ahora, ¿por qué esto es un complemento? Porque es una cadena y permite que utilicemos los recursos de la tierra para el consumo humano y así disfrutar de nuestro mundo y de todo lo que nos rodea. Dicho esto, observen estos personajes. ¿Reconocen a uno de ellos? ¿Saben sus nombres? Pues bien, si no lo sabían, yo se los diré. Se trata de el señor Eugenio Espejo, bueno, doctor también, el doctor Eugenio Espejo, la señora Tránsito Maguaña y Manuela Cañizares. ¿Por qué hablaremos hoy de ellos en esta clase? Porque son uno de los personajes destacados dentro de nuestra historia. Y por esa razón leeremos un poco la biografía de manera muy resumida. Así que a medida que usted escuche o realice la lectura silenciosa, considere los aspectos o cualidades más importantes de cada uno de estos personajes. Empezamos con Eugenio Espejo. Nació en Quito en 1747. Este personaje es un ejemplo de esfuerzo. Debido a su origen indígena, no podía acceder a una educación como la que contaban los mestizos o criollos. Sin embargo, estudió por su propia cuenta y logró graduarse como doctor en medicina. También fue abogado, escritor y periodista. Como doctor, se dedicó a trabajar por los enfermos que no tenían dinero. Escribió varios libros y publicó algunos periódicos, entre estos el primer diario de la capital, Primicias de la Cultura de Quito. Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue encarcelado por sus ideas contrarias al régimen colonial. Allí murió, enfermo y solo, en 1795. ¿Qué les pareció más importante o más interesante de este personaje? ¿Lograron rescatar alguna cualidad? Espero que sí, porque luego me contarán. Ahora leamos un poquito la biografía de la señora Tránsito Maguaña. ¿Quién fue? De la misma manera, tanto si escuchan o si realizan una lectura silenciosa, consideren los aspectos o cualidades más importantes de este personaje. Ella nació en la hacienda Pesillo, en el cantón Cayambe, en 1909. Durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Creció junto a sus padres, quienes fueron trabajadores de hacienda, por lo que conoció la explotación a los guasipungueros. Asistió a la escuela apenas lo suficiente como para aprender a leer y escribir. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país y en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo, en el año 1931. Fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Por iniciativa propia y sin apoyo del gobierno, en 1945 inició las escuelas bilingües quichua-español fundadas en Cayambe. Por todas estas iniciativas, Tránsito Maguaña fue reprimida, perseguida y encarcelada por varios gobiernos. Continuemos con nuestro siguiente personaje, Manuela Cañizares.
Considerada una de las primeras mujeres luchadoras en la independencia de Quito, ciudad en la que nació el 27 de agosto de 1769. Sus padres eran considerados de una clase alta. Su posición económica no era del todo buena, a pesar de aquello que recibió, una educación por encima de las expectativas que se tenía de la educación de las mujeres en esa época. Manuela Cañizares participó activamente en la revuelta del 10 de agosto de 1809. Prestó su casa para conspirar en contra del gobierno del conde Ruiz de Castilla. Posteriormente a la matanza del 2 de agosto de 1810, Manuela fue perseguida por las autoridades coloniales españolas, lo que ocasionó que viva en la clandestinidad hasta su muerte el 27 de agosto de 1814. Manuela Cañizares es un ejemplo de lucha por la reivindicación de los derechos de hombres y mujeres, por luchas por mejores condiciones y por proclamar la libertad como modo de vida y de convivencia humana. Y ahora sí, espero que haya tomado en cuenta las cualidades de estos personajes o los aspectos más importantes, porque a continuación en el trabajo colaborativo completará la tabla en donde describirá las cualidades de estos tres personajes, aquellos que usted considera más importantes, porque de hecho estos personajes son muy importantes también en la historia del Ecuador. Recibirá un formato de archivo en Word con más detalles sobre la actividad que deberá realizar. Y recuerde que al término de la semana usted completará la escalera de reflexión de aprendizajes. Al final del trimestre, usted sabrá por qué ha sido tan importante realizar este ejercicio de reflexión. Ya lo sabrá, ya descubrirá. Mientras tanto, plantéese las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el tema de clase? ¿Qué ha aprendido hoy? ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Y para qué? Nos vemos en la próxima.